Hola a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas al módulo 4 del curso. Este módulo se titula Currículo significativo, flexible y accesible para estudiantes con discapacidad múltiple y sordoceguera. Durante esta semana vamos a introducirnos en un aspecto clave de la inclusión educativa: cómo diseñar propuestas curriculares que realmente se ajusten a las necesidades, intereses y trayectorias de cada estudiante. En esta semana abordaremos tres temas fundamentales. Primero, reflexionaremos sobre qué entendemos por currículo accesible y flexible. Luego, exploraremos sus cualidades y finalmente analizaremos las barreras que pueden obstaculizar el aprendizaje y la participación de nuestros estudiantes. Vamos a tener presente siempre que el currículo debe respetar los estilos de aprendizaje, contemplar los ajustes razonables e incorporar tanto los contenidos del currículo regular como los contenidos del currículum básico expandido. Esta mirada ampliada es la que sostiene una propuesta verdaderamente inclusiva. Cuando hablamos de diseñar un currículo para estudiantes con discapacidad múltiple y sordoceguera, es imprescindible que la propuesta contemple el estilo de aprendizaje de cada estudiante. No existe una única forma de aprender y por lo tanto no puede haber una única forma de enseñar. Por eso debemos partir de una mirada individualizada, que respete los tiempos, los canales sensoriales más eficaces y las formas de procesamiento de cada persona. A su vez, el currículo debe incluir los apoyos y ajustes razonables necesarios para garantizar el acceso real al conocimiento y la participación. Estos ajustes no son un favor, son un derecho y deben estar presentes desde el inicio de la planificación. Además del currículo general, es fundamental incorporar áreas específicas, como las que se abordan en el currículo básico expandido, que incluye tanto contenidos del desarrollo como contenidos específicos que no suelen estar presentes en el diseño curricular general, pero que son esenciales para que estos estudiantes puedan alcanzar una buena calidad de vida. Y todo esto debe ser guiado por las evaluaciones previas. No planificamos en abstracto. Las evaluaciones nos dan información valiosa sobre las fortalezas, necesidades, preferencias y modos de aprender. Con esa información, los profesionales pueden seleccionar con mayor precisión los contenidos curriculares más pertinentes, ya sean del diseño curricular regular o del currículum básico expandido, asegurando así una propuesta significativa, accesible y verdaderamente centrada en la persona. Cuando hablamos de un currículo flexible, hablamos de la posibilidad de que cada estudiante transite su propia trayectoria educativa. No todos aprenden de la misma manera, al mismo ritmo, ni por los mismos canales. Por eso, un currículo flexible es aquel que se ajusta con facilidad a las características, intereses y estilos de aprendizaje de cada estudiante. Es un currículo que puede repensarse tantas veces como sea necesario para responder a contextos diversos y a personas diversas. La flexibilidad no es un signo de debilidad pedagógica, sino todo lo contrario. Es una fortaleza que demuestra apertura, creatividad y respeto por la singularidad. Y un currículo es accesible cuando no pone barreras al aprendizaje. Es accesible cuando se realizan los ajustes necesarios para que todos y todas puedan acceder a los contenidos, participar activamente y progresar.
Es accesible cuando se piensa desde el inicio en los modos diversos en los que las personas reciben, procesan y expresan la información. No importa el camino, ni el formato, ni la herramienta. Lo que importa es que el contenido llegue, que el aprendizaje ocurra y que los apoyos estén garantizados. Es importante recordar que el currículo básico expandido es un plan de estudios esencial para niños, niñas y jóvenes con ceguera o discapacidad visual, incluyendo aquellos con sordoceguera y discapacidad múltiple. Fue formalizado en el año 1996 por el Dr. Philip Hatley y nace de la necesidad de compensar la falta de acceso al aprendizaje incidental. Ese aprendizaje que las personas sin discapacidad visual adquieren naturalmente a través de la observación. Va más allá de los contenidos académicos tradicionales, incorporando 9 áreas clave que buscan preparar a los estudiantes para una vida independiente, activa y con sentido. Acceso compensatorio, aquellas estrategias como el uso de braille, letra ampliada o audiolibros. Eficiencia sensorial, aprovechar al máximo la visión y la audición disponibles. Ayudas tecnológicas, utilizar herramientas tecnológicas de baja, media o alta tecnología para facilitar el aprendizaje y la comunicación. Orientación y movilidad, conocer el entorno, desplazarse con seguridad y autonomía. Interacción social, desarrollar vínculos confiables y pertenencias a un grupo. Ocio y recreación, disfrutar del tiempo libre con actividades placenteras. Vida independiente, adquirir habilidades de organización personal y manejo del hogar. Autodeterminación, aprender a tomar decisiones y a ejercer la propia voz. Formación profesional, desarrollar habilidades para tener un trabajo significativo. A lo largo de este módulo, vamos a ver cómo estas áreas pueden integrarse a las oportunidades de aprendizaje que diseñamos para estudiantes con discapacidad múltiple y sordoceguera. La idea es no tratarlas como un agregado, sino como parte central del currículo, conectadas con lo significativo, lo funcional y lo inclusivo. El diseño curricular para estudiantes con discapacidad múltiple y sordoceguera no puede partir únicamente de los contenidos académicos tradicionales. Debe estar guiado por un propósito más amplio y profundo, el de contribuir a que cada estudiante pueda tener una buena calidad de vida. Esto significa pensar en propuestas que promuevan la independencia, que fomenten la formación de vínculos sociales y que abran la puerta a actividades significativas y también a espacios de juego y disfrute. Recordemos que todos los estudiantes se comunican y que la comunicación es la base del aprendizaje. Los conceptos se construyen cuando ampliamos el mundo del estudiante, cuando le damos la posibilidad de explorar, de participar, de hacer. Y los aprendizajes más duraderos no ocurren en lo abstracto, sino a través de las experiencias reales, significativas y contextualizadas. Por eso, al planificar siempre debemos preguntarnos, ¿esta propuesta contribuye a mejorar su calidad de vida? Si la respuesta es sí, entonces estamos en buen camino. A medida que avanzamos en este módulo, vamos a detenernos en cómo abordar las áreas curriculares especializadas para estudiantes con discapacidad múltiple y sordoceguera y cómo articularlas con el currículo nacional o provincial. Aquí es importante hacer una reflexión clave. Debemos ser fieles a las necesidades reales de los estudiantes y al mismo tiempo ser respetuosos del marco educativo en el que trabajamos.
No se trata de reemplazar el currículo oficial, sino de enriquecerlo y ampliarlo, asegurando que incluya lo que estos estudiantes realmente necesitan para aprender, para desarrollarse plenamente. Para los estudiantes con discapacidad múltiple, discapacidad sensorial y sordoceguera, muchas veces el currículo común no es suficiente. No contempla aspectos fundamentales como la comunicación alternativa, la movilidad, la autonomía, el juego o la autodeterminación. Por eso, es necesario diseñar acciones pedagógicas específicas, incorporar al currículo básico expandido y aplicar estrategias didácticas diversificadas, siempre partiendo de evaluaciones funcionales individuales y poniendo el foco en la participación activa del estudiante. La planificación debe construirse desde lo posible y lo significativo para cada uno, y no desde una estructura rígida que termina por excluir. Si algo no se adapta al estudiante, tenemos que adaptarlo nosotros. Y si no responde a sus intereses y necesidades, no es significativo, por más que esté en el diseño oficial. En resumen, contar con un currículum accesible y flexible es clave para garantizar el derecho a una educación inclusiva y de calidad. A lo largo de este módulo, hemos vuelto a ver los efectos complejos de la pérdida de la visión, de las discapacidades múltiples y de la sordoceguera, las cuales debemos tener siempre presente si queremos brindar oportunidades significativas de aprendizaje a nuestros estudiantes. Un currículo debe ser significativo, porque no enseñamos por enseñar. Enseñamos para transformar, para generar impacto en la vida de nuestros estudiantes. El aprendizaje solo cobra sentido cuando puede aplicarse en algo útil, cuando responde a una necesidad real y cuando me puedo preguntar, ¿para qué me sirve esto? ¿Cómo lo voy a usar en mi vida? En el caso de estudiantes con discapacidad múltiple y sordoceguera, esto cobra aún más relevancia. Cada contenido que proponemos debe estar con un propósito claro, debe motivar, despertar interés y estar conectado con el contexto y los aprendizajes previos del estudiante. Un currículo significativo es aquel que respeta la historia de cada persona, sus tiempos, sus posibilidades y que se relaciona directamente con situaciones concretas de la vida cotidiana. ¿Cómo me visto? ¿Cómo me comunico? ¿Cómo me desplazo? ¿Cómo me vinculo con otros? ¿Cómo disfruto? ¿Cómo participo? Entonces, el desafío no es solo enseñar más, sino enseñar mejor, enseñar con sentido, con intención y con una mirada puesta en la calidad de vida y el protagonismo del estudiante en su propio aprendizaje. Cuando hablamos de un currículo significativo, hablamos de un currículo vivo, funcional y conectado con la vida real. No se trata solo de transmitir conocimientos, sino de enseñar habilidades y conceptos que los estudiantes puedan usar en sus rutinas diarias, en su entorno familiar, en la escuela y en la comunidad. Significativo es enseñar cómo vestirse, cómo elegir, cómo pedir ayuda, cómo saludar, cómo participar. Es crear espacios reales de interacción social, donde los estudiantes no solo estén incluidos, sino también puedan construir vínculos genuinos y sentir que pertenecen. También significa respetar la edad del estudiante, proponiendo actividades que le permitan avanzar en su autonomía de forma progresiva y con sentido. Un currículo significativo motiva, entusiasma, invita a aprender porque tiene un impacto concreto en la vida. Por eso, debe ser holístico, integrador y enseñarse en entornos naturales. En el aula sí, pero también en la cocina,
en la plaza, en el colectivo, en la casa. Porque cuanto más significativo es el aprendizaje, más se expande el mundo del estudiante. Aprender no solo es adquirir información, es ganar libertad, participación y calidad de vida. Una estrategia clave es seleccionar aquellas habilidades que requieren mayor apoyo y trabajarlas de forma individual o en pequeños grupos, donde podamos ofrecer una enseñanza más focalizada y ajustada a su ritmo. También es fundamental realizar los ajustes necesarios, ya sea en los materiales, en la metodología o en el entorno, para asegurar así que el estudiante tenga la mayor posibilidad de éxito en su aprendizaje. Además, no podemos dejar de lado el desarrollo del lenguaje y la comunicación, que deben estar presentes de manera transversal en cada propuesta. Toda experiencia educativa es también una oportunidad para fortalecer la expresión, la comprensión y los vínculos. Y por supuesto, la comunicación con la familia y con los profesionales que también rodean al estudiante es algo clave. Solo si trabajamos en conjunto podremos asegurar que lo que se aprende en un espacio pueda trasladarse a otros contextos. La generalización es uno de los mayores desafíos y solo se logra con consistencia, colaboración y continuidad. Esta diapositiva resume los elementos fundamentales que debería incluir todo currículo para estudiantes con discapacidad múltiple y sordoceguera. No es una receta única, sino una guía para asegurar una planificación que dé respuestas a las individualidades. Destacamos el lenguaje y la comunicación como eje transversal, presentes en todas las áreas y entornos. También el uso de calendarios y horarios que ayudan a anticipar, organizar y favorecer la participación activa. Es clave aplicar estrategias diversificadas, priorizando contenidos funcionales, ajustando el ritmo de enseñanza, brindando los apoyos necesarios y ofreciendo múltiples formas de evaluación. Esta diversificación garantiza el derecho a aprender con sentido y equidad. En cuanto a la estructura curricular, debe incluir el abordaje en espiral para revisar y profundizar aprendizajes, que los temas sean significativos, que estén conectados con la vida cotidiana, la articulación entre el currículo nacional, provincial y el currículum expandido, y una base siempre flexible, accesible y significativa. Algunas de estas dimensiones ya fueron abordadas en módulos anteriores. En este módulo nos centraremos especialmente en el currículo en espiral, los contenidos y el proyecto educativo individual, con el objetivo de construir propuestas realistas, personalizadas y con impacto. Es importante volver a recordar que la discapacidad no está en la persona, sino que surge de la interacción entre las características individuales y las barreras del entorno. Esas barreras son las que dificultan o impiden su participación plena y activa en igualdad de condiciones con los demás. Por eso, si queremos construir una educación verdaderamente inclusiva, tenemos que identificar y actuar sobre estas barreras. Podemos agruparlas en 4 grandes tipos. Barreras de acceso físico, que limitan el desplazamiento o la permanencia en espacios escolares. Barreras de la comunicación, cuando no se respetan o no se contemplan los sistemas alternativos o aumentativos que cada persona necesita para expresarse y comprender. Barreras didácticas, que aparecen en los procesos de enseñanza-aprendizaje, cuando no se diversifican las estrategias, los materiales o los modos de evaluar. Y por último, las barreras sociales o actitudinales, quizás las más difíciles de detectar, pero también las más profundas. Los prejuicios, la falta de formación,
el desconocimiento o una baja expectativa hacia lo que los estudiantes con discapacidad pueden lograr. Nuestro rol como educadores es trabajar de manera intencionada para reconocer, remover o reducir estas barreras y así poder garantizar el derecho a aprender, a participar y a ser parte de la comunidad educativa en igualdad de condiciones. Para garantizar la participación plena de los estudiantes con discapacidad múltiple y sordoceguera, no basta con identificar las barreras. Necesitamos acciones concretas para superarlas. Estas acciones deben ser pensadas desde diferentes dimensiones. En primer lugar, la accesibilidad física. Es fundamental remover barreras arquitectónicas, revisar los recorridos dentro de la escuela, también orientar al personal y a los estudiantes sobre cómo acompañar y asegurar que el entorno esté pensado para el desplazamiento autónomo y seguro de todos. En segundo lugar, las herramientas didácticas. Esto implica revisar nuestras propias prácticas de enseñanza. Preguntarnos, ¿estamos diversificando nuestras estrategias? ¿Estamos considerando los tiempos y modos de aprendizaje de cada estudiante? ¿Los materiales que usamos son accesibles? ¿La evaluación permite distintas formas de expresión? También entra aquí la importancia de la formación en didácticas específicas y del diseño de aulas donde predomine la interacción y el vínculo. Otro eje fundamental es el de las formas de comunicación. Necesitamos manejar recursos como braille, la lengua de señas argentinas y los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, asegurando tanto la presencia de materiales como de personas capacitadas. Y finalmente, nada de esto puede ser posible sin asesoramiento, capacitación y provisión de recursos. La transformación requiere un compromiso institucional que incluya acompañamiento docente, formación continua y acceso a los apoyos necesarios. Superar las barreras es posible, pero requiere de voluntad, conocimiento y una acción colectiva. Llegamos ahora a una herramienta fundamental cuando hablamos de inclusión, el diseño universal para el aprendizaje, o DUA. El DUA nos propone pensar la planificación desde el inicio con la diversidad en mente. No se trata de hacer ajustes o modificaciones una vez que la barrera ya apareció, sino de prevenirlas, ofreciendo múltiples formas de acceder a la información, de participar activamente y de demostrar lo aprendido. Esta perspectiva nos invita a salir del modelo uno enseña, los demás se adaptan, para pasar a un modelo flexible, abierto y responsable, que reconoce que no todos aprendemos de la misma manera. Barreras en el currículo. ¿Y qué propone el DUA? Muchas veces, cuando hablamos de barreras, pensamos en lo físico o en la comunicación. Pero también hay barreras dentro del currículo y esas son igual de importantes. Entre ellas encontramos recursos limitados, docentes con poca formación o experiencia en inclusión, bajas expectativas hacia los estudiantes con discapacidad y currículos que no reflejan cómo los estudiantes realmente aprenden o experimentan el mundo. Para los estudiantes con discapacidad múltiple y sordoceguera, el currículo suele ser rígido, inaccesible y poco significativo, lo que profundiza la exclusión educativa. Frente a esta realidad, el diseño universal para el aprendizaje, o DUA, aparece como una herramienta clave. El DUA no es un método, sino un conjunto de principios que orientan cómo diseñar el currículo
pensando desde el inicio en la diversidad. Su objetivo es garantizar que todos los estudiantes tengan igualdad de oportunidades para aprender, sin necesidad de hacer adaptaciones tardías o individualizadas. Este enfoque promueve la flexibilidad en los objetivos, los métodos, los materiales y las evaluaciones, permitiendo que cada estudiante pueda participar, implicarse y aprender según sus propias necesidades y capacidades. Y lo más importante, no propone una educación de talla única, sino una educación que abra el juego a múltiples caminos de acceso, expresión y compromiso. ¿Qué función tiene el DUA? Una vez que entendemos qué es el diseño universal para el aprendizaje, la siguiente pregunta es, ¿para qué nos sirve? ¿Qué función cumple dentro de nuestras prácticas pedagógicas? El DUA tiene como gran objetivo transformar el currículo para que sea verdaderamente inclusivo. No se trata de crear un currículo paralelo para estudiantes con discapacidad, sino de reformular el currículo general para que desde el inicio contemple la diversidad de formas de aprender, participar y expresarse. Esto implica que las experiencias de aprendizaje sean más accesibles y significativas, es decir, que no solo todos los estudiantes puedan llegar al contenido, sino que puedan conectarse con él desde su propia realidad. El DUA también nos invita a realizar planificaciones que reconozcan la diversidad, no como una dificultad, sino como una riqueza educativa. Para lograrlo, se necesitan estrategias flexibles, múltiples caminos para llegar a los aprendizajes y recursos que apoyen a cada estudiante desde sus fortalezas y necesidades. Aplicar DUA significa también reducir las barreras en el entorno educativo, barreras físicas, didácticas, actitudinales o comunicacionales, y garantizar el acceso, la participación y el progreso de todos los estudiantes dentro del currículo común. En síntesis, el DUA nos ayuda a no dejar a nadie afuera desde la planificación, y eso en educación es un cambio profundo y necesario. El DUA se apoya en 3 principios fundamentales propuestos por Rose y Meyer en el año 2002, que nos invitan a repensar cómo diseñamos la enseñanza desde la diversidad. El primer principio habla sobre proporcionar múltiples medios de representación, el qué. Este principio reconoce que no todos los estudiantes perciben y comprenden la información del mismo modo. Algunos procesan mejor lo visual, otros lo auditivo, otros necesitan apoyos táctiles o tecnológicos. Por eso, se trata de ofrecer diferentes formas de presentar el contenido para que todos puedan acceder a la información. El segundo principio es proporcionar múltiples medios de acción y expresión, el cómo. Aquí, el foco está en cómo los estudiantes interactúan con la información y cómo expresan lo que han aprendido. No todos responden bien a la escritura o al lenguaje oral, por ejemplo. Algunos necesitan apoyos visuales, otros prefieren usar tecnología, gestos, símbolos o sistemas alternativos. Lo importante es brindar opciones para que cada uno pueda participar y demostrar sus conocimientos. Y el tercer principio es proporcionar múltiples formas de implicación, el por qué. Este principio parte de la idea de que la motivación es clave para aprender. Cada estudiante se motiva por cosas distintas. Un tema que le interesa a una persona con la que tiene vínculo, un formato que le resulta estimulante,
Por eso debemos buscar formas diversas de conectar emocionalmente con el aprendizaje, para que el estudiante quiera involucrarse activamente. En resumen, ¿qué enseño? ¿Cómo lo enseño? ¿Y por qué o para qué se involucran los estudiantes? Son preguntas que nos guían en el DUA. Y cada respuesta debe considerar la diversidad como punto de partida, no como una excepción. Para finalizar esta primera semana del módulo, queríamos compartir con ustedes esta frase de Carmen Alba Pastor, que dice que la educación para todos no solo significa que todos los estudiantes estén en el sistema educativo y en las aulas, sino que todos aprendan y lleguen al máximo de su desarrollo, para que la educación sea para todos y no más que para unos que para otros. Muchas gracias.